Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 1 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público orientado para opositores. Comenzamos con una nueva ley en el canal. Ya vimos en una primera lista de reproducción la Constitución Española, en una segunda lista vimos la Ley 39 de 2015 y ahora empezamos con este TREBEP, que es realmente el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, coloquialmente denominado TREBEP, una ley que a mí personalmente me motivaba bastante a la hora de estudiarla porque era como mi futuro, era derechos y deberes que se iban a aplicar a los funcionarios y por tanto parecía como una ley más real y más palpable. Así que bueno, espero que me acompañéis en esta travesía del TREBEP y vamos a comenzar directamente ya con el artículo 1 que habla sobre el objeto, es decir, ¿para qué está esta ley? ¿Para qué sirve? Y sin más dilación comenzamos con el 1.1 que dice así: el presente estatuto tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, incluidos en su ámbito de aplicación. Así que, ¿para qué existe este TREBEP? Para establecer bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos. ¿A qué se refiere con estatutario? ¿Qué es el término estatutario? Pues se refiere al conjunto de normas y principios que regulan la situación jurídica de los funcionarios públicos. Así que podríamos decir que ese régimen estatutario es su situación jurídica. Es decir, derechos, deberes, garantías, régimen disciplinario, etcétera. Cuestiones que veremos a lo largo del articulado de este TREBEP. Funcionarios públicos, concepto que engloba a funcionarios de carrera y funcionario interino. Conceptos que también veremos en breves artículos, dentro de pocos artículos, veremos la diferencia. Pero ya sabemos para qué sirve esta ley. Base del régimen estatutario de los funcionarios públicos de su ámbito de aplicación. Ámbito de aplicación que veremos en el artículo 2. Bien, seguimos. 1.2. Asimismo, tiene por objeto determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las administraciones públicas. Así que se aplica también al personal laboral, pero en parte, porque dice que determina las normas aplicables al personal laboral. Es decir, se establece una serie de cuestiones para los funcionarios públicos y luego para el personal laboral pues se determina qué norma se le aplica, si directamente este TREBEP o cualquier otra norma. Así que es como de aplicación indirecta al personal laboral y al funcionario público más de aplicación directa. Pero ya lo veremos en detalle y podréis ver la diferencia y comprobarlo a lo largo de los siguientes artículos del TREBEP. Y ya también veremos la diferencia entre funcionario público y personal laboral, que adelantándonos y metiendo un tráiler a esta diferencia, el personal laboral son empleados que trabajan para la administración pública, como los funcionarios públicos, pero en régimen laboral, es decir, bajo un contrato de trabajo regulado por el derecho laboral común. Así que personal laboral está asociado a un contrato, funcionario público está asociado a un nombramiento. Pero bueno, ya veremos, nos meteremos en profundidad en materia. Lo importante es determinar para qué sirve esta ley, que lo dice el 1.1 y el 1.2. 1.3. Este estatuto refleja del mismo modo los siguientes fundamentos de actuación. Una serie de fundamentos de actuación que vamos a definir primero qué es un fundamento de actuación, que son los principios éticos y legales que guían la conducta de los empleados públicos. Empleados públicos, figura que engloba tanto a funcionarios públicos como al personal laboral en el ejercicio de sus funciones. Y veremos una lista larga de principios, de fundamentos de actuación, que no os recomiendo memorizar, sino simplemente con el repaso, leer y releer, y así se os irá quedando, porque probablemente en una pregunta tipo test os pongan 4 opciones y os digan cuál es falsa, cuál no es un fundamento de actuación. Y con la lectura repetida de todos estos fundamentos de actuación,
os sonará y podréis detectar cuál es la falsa. Bien, adentrándonos en los fundamentos de actuación, el A dice así: servicio a los ciudadanos e intereses generales. Intereses generales, importante que aquí no pone intereses públicos, pone generales. Ahí os pueden pillar, que no caigáis. B, igualdad, mérito y capacidad en el acceso y promoción profesional. Una igualdad, mérito y capacidad que os tenéis que aprender como si fuera una palabra seguida. Igualdad, mérito y capacidad, porque aparecerá varias veces a lo largo del TREVEP. ¿E igualdad, mérito y capacidad para qué? Pues para acceder a la administración, es decir, para meter cabeza en la administración y en la promoción profesional, es decir, para mejorar en la estructura de puestos, ascender y mejorar tanto en retribuciones como en responsabilidades adquiridas. Bien, C, sometimiento pleno a la ley y al derecho. Todos estos empleados públicos están sometidos a la ley y al derecho. D, igualdad de trato entre hombres y mujeres. Subrayamos igualdad y ya nos acordamos del resto. Un principio lógico. E, objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. Vamos a explicar cada uno de estos tres principios brevemente. Y la objetividad consiste en actuar sin influencias personales, intereses o prejuicios, basándose en criterios y datos objetivos. Es decir, intentar ser una máquina, un robot, a la hora de trabajar. Profesionalidad, desempeñar las funciones con competencia, eficacia y conforme a las normas y procedimientos establecidos. Es decir, seguir las pautas e instrucciones y actuar con calidad. Y imparcialidad, tratar a todas las personas por igual, sin discriminación ni favoritismos, aplicando la ley de manera justa y equitativa. Atendemos a los ciudadanos sin distinción. Y garantiza el TREVEP, este apartado E, con la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. Ya veremos lo que es el funcionario de carrera y las diferencias con el funcionario interino. Una de las grandes diferencias es esa inamovilidad, característica del funcionario de carrera, ese funcionario que comúnmente adquiere una plaza para toda la vida. Bien, F, eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos. Muy importante que aquí no dice eficiencia, dice eficacia. Esa eficacia relacionada con la consecución de objetivos de una manera extraordinaria. Como si tuvierais un dardo y el objetivo sería, pues, darle al centro de la diana. Tirar con eficacia sería darle al centro de la diana, es decir, cumplir todos los objetivos. Pues esa eficacia está asociada a la planificación y gestión de recursos humanos. ¿Qué es esto? Pues es el proceso mediante el cual se determinan las necesidades de personal, se reclutan, seleccionan, forman y se gestionan los recursos humanos de una organización pública para alcanzar los objetivos. Así que eso, eficacia. G, desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos. Muy importante eso de permanente. A todos los empleados públicos, figura que ya hemos dicho que engloba a funcionarios públicos y personal laboral. ¿Qué es esto? Pues consiste en proporcionar oportunidades de formación, desarrollo y actualización de los conocimientos y habilidades a lo largo de su carrera, con el fin de mejorar su desempeño y adaptar sus competencias a las necesidades cambiantes de la administración pública. Es decir, dar formación, dar cursos, dar nuevos procedimientos actualizados a los empleados públicos para que no se queden obsoletos. Bien, H, transparencia, un principio que conocemos. I, evaluación y responsabilidad en la gestión. ¿Qué es esto? Pues la evaluación implica medir el desempeño de los empleados públicos y de los programas o proyectos que gestionan, con el fin de mejorar la eficiencia y efectividad de la administración pública.
Es decir, ver si trabajan bien o mal estos empleados y decírselo mediante cualquier figura. Y responsabilidad de la gestión implica asumir las consecuencias de las decisiones y acciones tomadas en el ejercicio de las funciones públicas. Es decir, aquí las decisiones tienen sus consecuencias. Nadie queda libre de pecado. Bien, J. Jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño de las funciones y tareas. Así que, jerarquía en funciones y tareas vamos a subrayar. ¿Qué significa esto? Pues esta jerarquía establece la estructura de autoridad dentro de la administración pública, determinando quién tiene la autoridad para asignar funciones, supervisar el desempeño y tomar decisiones dentro de la administración. En definitiva, que haya unos jefes por arriba y unos indios por abajo. K. Negociación colectiva y participación a través de los representantes en la determinación de las condiciones de empleo. ¿Qué es esta negociación colectiva y participación? Pues es el proceso mediante el cual los representantes de los empleados públicos, es decir, sindicatos, y la administración pública, es decir, área de recursos humanos de cada administración, discuten y acuerdan las condiciones de trabajo como salarios, horarios, beneficios, etc., con el objetivo de llegar a un consenso que beneficie a ambas partes y promueva un ambiente laboral justo y equitativo. Entonces, en eso consiste la negociación colectiva y participación. Todo esto ya lo iremos viendo a lo largo del articulado. Y por último, L, cooperación entre las administraciones públicas en la regulación y gestión del empleo público. Una cooperación que puede ser entre ayuntamientos, entre ayuntamiento y comunidad autónoma, entre comunidades autónomas, entre comunidad autónoma Estado, entre Estado, ayuntamiento, etc. Cualquier combinación entre administraciones públicas para llegar a acuerdos en la regulación y gestión del empleo público. Así que sin más, queda analizado este artículo primero del TREVEP. Espero que me acompañéis en esta travesía a lo largo del Estatuto Básico del Empleado Público. Seguiremos analizando del mismo modo que hemos analizado la Constitución y Ley 39 de 2015. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo número 2. Un saludo.